Hola, estamos aquí en Latidos Veracruzanos el día de hoy. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, aquí estamos, ya sabes, trabajando un ratito, conduciendo, divirtiéndonos y de verdad, estas partes de poner nuevas ideas, de vibrar bonito, de trabajar con nuestro cuerpo, alma y espíritu, y seguimos trabajando en eso. Y de transformarnos día con día. Así es, transformarnos. El día de hoy tenemos un tema que espero les guste mucho y espero también les sirva, Ale, porque el día de hoy vamos a hablar del miedo. ¿Cómo dejar de vivir sin miedo? Yo creo que es algo muy común, podría decirse, en la vida de cualquier ser humano. ¿Has sentido miedo alguna vez? Sí, claro. ¿Qué es para ti el miedo? ¿Cómo puedes definir tú el miedo, Ale? Ay, caramba. A ver, yo te voy a hacer una pregunta antes de contestarte eso. Si el miedo tuviera olor, ¿a qué le haría? ¿Ceniza? No sé, no tengo idea. Ok. ¿Y si la felicidad tuviera olor, a qué le haría? ¿A hot cake? Algo dulce, no sé. Eso es lo que más te gusta, Diana. Y cenizas es lo que no quisieras tener en tu vida. Definitivamente para mí el miedo es eso. Tener cosas que no te van a permitir ser feliz, que no te van a permitir, que te detienen, que te paralizan, que no te permiten enfrentar tu vida diaria, que te hacen que te alejes de la gente, te hacen que te alejes de la gente que te rodea, que te ama también, porque muchas veces ese mismo miedo te hace que te vayas yendo y apartando de la gente que te aprecia. Y bueno, pues, eso es para mí el miedo, Diana. Por eso te preguntaba que qué tenía sabor la felicidad y el miedo, ¿no? Porque normalmente siempre queremos, o el miedo nos impide tener lo que nosotros queremos alcanzar en algún momento de la vida. Fíjate que estaba leyendo que existe, le llamaron miedo primario, que el miedo realmente u originalmente está para prevenirnos de situaciones, pero que también el miedo es el que nos puede no permitir, o el que muchas veces no nos permite crecer, no nos permite conocer, no nos permite transformarnos, porque es una inquietud, es una sensación que te paraliza, que te bloquea por completo y que no te permite sentir a veces, porque el miedo también te puede bloquear en cuanto a sentimientos, el miedo también te paraliza en cuanto a hacer cosas nuevas, cosas que te pueden beneficiar, y más si es algo que no estás acostumbrado a hacer. Entonces el miedo sí, por eso me imagino que lo llaman miedo primario, o sea, que es el que te alerta, ¿no? O sea, como que, caray, o sea, ojo, espérate, ¿no? Es como aquel que tiene un presentimiento y te paraliza y te dice, o por ejemplo, bien rápido, cuando estás soñando, cuando tienes esta parte de los sueños, que de pronto te paraliza porque no sabes si es un sueño o es la realidad y estás en el forcejeo del, ¿y si es o no es? Sí, me ha pasado, sí me ha pasado una vez, sí tuve una sensación que estaba yo soñando, pero realmente no sabía si estaba despierta o estaba dormida. No, qué fea sensación, la verdad nunca me había pasado y es algo horrible. A mí antes me pasaba muy, ya ahorita ya, ahora que vibro bonito, ya se ve de otra manera las cosas, ¿no? Pero sí, normalmente siempre soy consciente que es un sueño y afortunadamente yo sí lo puedo hacer a un ladito, ¿no? Sí, es algo que te paraliza totalmente. ¿Cómo lo puedes hacer para quitarte el miedo, Diana? O sea, es trabajo constante, pero también tenemos que ser muy conscientes que también el miedo puede ser infundido por ciertas situaciones o por ciertas personalidades en tu vida. A lo mejor, por ejemplo, de chiquitos te decían mucho, no andes con los pies descalzos porque te vas a enfermar. Okay. O sea, eso ya bien o mal ya estás inculcando un temor, exactamente. Okay. O por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, el no comas sandía en las noches, ¿no? O sea, realmente ese tipo de situaciones que te dicen... ¿Y si eso es mito o es realidad? ¿Qué es? Yo una vez leí que era totalmente un mito. Es como, por ejemplo, en planes alimenticios, no comas
frutas después de las 6 de la tarde porque se convierten en carbohidratos, ¿no? O sea, eso realmente son miedos infundidos por mitos o por personas que no tienen realmente la información, ¿no? Entonces, hay miedos que sí son muy, o sea, que ya vienen ya de atrás, de cosas muy fuertes que a lo mejor viviste de chiquito y que ya en la actualidad, cuando ya eres un adulto, pues tienes, por ejemplo, yo tengo mis peores miedos es morir ahogada, morir, estar en el ataúd y despertar cuando ya estoy enterrada. ¿Qué? Son dos miedos que yo tengo. Yo tengo ataúd, que no te cremen, todo está padre. No, fíjate que o sea, hablando de temores, no sé cómo llamarlo, si temor o miedo, son dos de mis miedos más grandes, así, o sea, que me atemorizan mucho. Y también, por ejemplo, tengo miedo a tener un accidente y quedar parapléjica. O sea, esos son mis miedos más fuertes que yo puedo decir, sí tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok, fíjate que yo estaba yo aquí entretenida porque estaba escuchando que dice que el miedo es una sensación, ¿sí?, desagradable provocada por la percepción del peligro real o imaginario. Uh-huh. Por eso les dije yo que cuando tú estás soñando, hay muchos temores que se van desatando y tú no sabes en realidad cuál es el fondo de la situación, ¿no? O sea, o por qué se está dando esta parte de temor. Y sí, definitivamente hay un mito que dice, tú a lo que más le temes es lo que te pasó en la vida anterior. No sé si lo hayas escuchado. Eso dicen. No, o sea, si le tienes miedo al agua es porque en la vida pasada te ahogaste, ¿no? Si tienes miedo a quedar parapléjica es porque en la vida pasada pues te pasó eso. Siempre más o menos relacionan el pasado o tu vida pasada con la actual. Con los miedos que tienes en la actualidad. Así es. Entonces, la verdad a mí el miedo es algo muy fuerte, porque cuando ya lo vives y lo tienes, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, yo ya lo viví como, por supuesto que lo vi. Y yo creo que todos los seres humanos vivimos el miedo en diferente dimensión, ¿sí? Solamente que hay actitudes que pueden ayudarte a sobrepasar ese miedo. Hay actitudes, por eso es muy importante estar tranquilos, tener esta capacidad o esta capacidad de poder enfrentar los miedos de una manera muy ecuánime, le podríamos decir. Sí, muy consciente, diría yo. Sí, porque por ejemplo, si hablamos de un enfermo, si hablamos en un momento de enfermedad, yo creo que uno de los temores más fuertes de un ser humano es que tus padres estén enfermos o que tus hijos estén enfermos, ¿no? Es una de los miedos más que se podrían detonar a lo mejor con la situación del miedo. En el caso, por ejemplo, del trabajo, pues no tener la gotita, ¿no? O sea, ser continuos en lo que es tu entrada a tu casa, económicamente hablando. En el plano, ¿qué se podría decir? De amistades. Personal, yo creo que algo muy, muy difícil es que un ser humano no tenga amigos. Híjole, eso es muy complicado, la verdad. O sea, sí, yo creo que precisamente las personas que a lo mejor no tienen amistades es porque tienen miedo a ser parte de una sociedad o a ser parte de una relación, porque tal vez en el pasado también ya tuvieron ciertas situaciones que a lo mejor les fue mal con X o Y situación o X o Y persona, que también no les hacen ser un poco más sociables, un poco más abiertos, se vuelven personas introvertidas, no personas extrovertidas. Pero el hecho de que alguien te defraude no significa que todos los seres humanos son iguales. ¿Ya? No, pero pues, realmente, hay personas que valoran o que le dan mucho valor a ciertas situaciones. Ya sabemos que obviamente si alguna persona te traiciona, pues digo, o sea, al final de cuentas no vale la pena y hay más. Pero pues yo siento que también hay personas que también tienen miedo por haber vivido experiencias que los marcaron y que lógicamente en la actualidad los hace que no tengan, en este caso hablando específicamente de los amigos, ¿no? Claro, o sea, por eso te hacía yo el comentario, o sea, el hecho de que una persona te marque, por ejemplo, en el caso de amistades, no quiere decir que todos los amigos tienen que ser iguales, ¿no? O en el caso, lo más normal en este momento son las parejas, ¿no?
que les da miedo empezar una relación porque ya el de atrás ya te dejó bien marcada, ya te lastimó, ya te humilló, ya te dejó en el peor momento de su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Se te presenta pronto el amor y tú dices, tengo miedo de enamorar. Dirían por ahí, tengo miedo de enamorarme, ¿no? Y a iniciar algo nuevo, a tener nuevas ilusiones. Entonces, estos miedos son los que no te van a permitir saber si tú vas a traspasar este punto para ver si hay algo mejor después de. Siempre hay algo mejor. Yo sí creo que hay algo mejor así. Yo creo que el tener miedo es el momento de preparación para poder enfrentar lo que te pasa y en el momento que tienes alguna inconveniente, por decir así, o te sientes incómoda, saber qué es lo que te va a pasar o qué te puede pasar. Es como la alerta, ¿no? Es como el foquito rojo de tu cuerpo que te va indicando, pero sabes que si actúas de una manera correcta, puedes ir más allá de la situación. Aunque a veces te digan, te pusiste en la esquina, viste el precipicio y te fuiste. No pasa nada. Como coloquialmente dicen, como gorda en tobogán. Sí. Entonces, sí es muy importante saber que no todos los seres humanos son iguales. Claro, por supuesto. En las amistades, en las parejas, cualquier relación, en el trabajo, en el negocio y en cualquier ámbito al que tú quieras pertenecer. Así es. Por eso hay que siempre estar conscientes. Yo siempre he dicho que la conciencia nos puede ayudar a evitar precisamente estas situaciones donde tengamos miedo, a podernos conocer también nosotros como persona y saber en qué momento nosotros tenemos miedo o por qué tenemos miedo. Porque muchas veces no nos damos cuenta el por qué no hacemos ciertas cosas. Claro. Pero es porque te das cuenta, cuando ya haces una introspección, te das cuenta que te genera miedo, por eso no lo haces. Entonces, de cierta manera te estás limitando a tener mejores experiencias. Entonces, te estás limitando a disfrutar más allá de. Así es. O sea, te quieres estancar y ahí te quieres quedar. Y realmente no es así. Esta sintonía de la vida es como, yo digo que es como las notas musicales, ¿no? Unas altas, otras bajas. Unas altas, otras bajas. No puedes pertenecer a la mitad. Sí tiene que haber un equilibrio emocional, sí. Pero la vida hace esto. Y entonces tú vas en esta sintonía y tú sabes si vas para arriba o vas para abajo. Así y entonces vas midiendo las capacidades que tú tienes para ir enfrentando esta situación. No es fácil, siempre lo digo, no es fácil. Para nada, ¿eh? Nos vamos con la sintonía, ¿te parece? Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Latidos Veracruzanos por Radio TV Canaco Digital. No se vayan, regresamos. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, Interior 2A. ¡Te esperamos! Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red.
seguimos aquí platicando. El miedo. ¿Cómo es el miedo? ¿Cómo te puedes...? Fíjate, voy a leerte, Diana, algo que viene siendo lo del miedo. Y dice que el miedo son cosas que se te van a ir miedo. Fíjate, hay un miedo que es profundo, Diana. El miedo profundo es el que es cuando tú practicas algo que tú haces que te gusta normalmente hacer, a lo mejor te gusta surfear, y estás consciente que puedes vivir eso. Y estás consciente que puedes perder la vida en eso. Ese es un miedo profundo. Cuando tú surfeas, por ejemplo... Una actividad que atente contra tu integridad, así es. Así es. Entonces, por ejemplo, los capitanes de barco, imagínate que a mí en cierto momento me aterra eso y saben que pueden perder también la vida, ¿no? Por eso son también pagados ellos. No sé cómo tú visualices el miedo desde tu punto de vista. Híjole, es que como platicaba en el segmento pasado, siento que también muchos de los miedos, hablando de... ya saben que casi siempre que hablamos de aquí, de cualquier tema, es también basado mucho en nuestras experiencias personales. Y en mi caso, por ejemplo, siento que la mayoría de los miedos que he ido venciendo poco a poco a lo largo de todos estos poquitos años. ¿Poquitos? ¿Muy poquitos o muy poquitos muchitos? Años. Tiene mucho también que ver con el cómo viviste de niño. O sea, siento que también muchos de esos miedos son infundados por los miedos de tus antecesores. ¿Cómo se producen? Aquí dice cómo se producen los tipos de miedo, Diana. ¿Cómo se van produciendo los tipos de miedo? Y fíjate que dice que es el estímulo causante del miedo. Puede ser un pensamiento real o no, o un tipo de amenaza. Ese es un miedo, pero las bases son fisiológicas también. Imagínate que el miedo se te refleja en una situación fisiológica. Es que es como un, ¿cómo se le llama? Paraliza. Como una reacción. O sea, de cierta manera el cuerpo también te va dando ese tipo de reacciones que hacen que tú, por ejemplo, ante cierta situación tengas como ese impulso, ¿no? Entonces decir, aguas. Me encanta. Es como de agarra la onda, ¿no? Entonces, mira, dice, aquí hay una parte que dice, ¿por qué tenemos miedo? A ver. Básicamente, Tú léenos eso y yo te voy a platicar que hay 16 tipos de miedo. 16, ok. Ojo. La principal función del miedo es avisarnos de un peligro, como bien lo habíamos dicho, para poder ponernos a salvo. Nos permite ser conscientes de que existe un riesgo. Su mecanismo de base es bastante sencillo. Nuestros sentidos captan diferentes señales del miedo y estas son procesadas fundamentalmente por el sentido límbico. Si éste considera que existe un peligro potencial, desencadena lo que estabas comentando, una reacción fisiológica que nos permite actuar con consecuencia y en cuestión de pocos segundos. ¿Cómo es el límbico? El sentido límbico, okay, así es. El sentido límbico dice, es el que te hace la reacción fisiológica. Entonces, ya sea como que usualmente podemos hacernos pipí. Y mira, qué interesante, dice, nuestro metabolismo se acelera y aumenta la presión arterial, la adrenalina y los niveles de glucosa en la sangre. Por eso, como coloquialmente dicen, te da azúcar del susto, ¿no? Te da azúcar. Nuestra respiración se hace más rápida, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan y se tienen todas las funciones corporales que no son necesarias. O sea, estás así como de... Sí, o sea, imagínate momento de ansiedad, ¿no? Se me viene a la mente, la semana pasada mi esposo tuvo una situación complicada en su trabajo, una situación de alguien que entró a robar. O sea, ¿te imaginas tú estar en tu hábitat natural trabajando y llega alguien a irrumpir tu ambiente laboral, tu tranquilidad? Y entonces, o sea, y ves un arma, ¿no? Entonces tú dices, o sea, él me lo contó en la noche y yo lo veía, o sea, cómo me lo estaba platicando, me dice, es que vi toda mi vida pasar, o sea, nunca había visto un arma y pues, o sea, te pones a pensar muchas cosas, ¿no? Que si alguno de nosotros, alguno de los que estaban ahí, pierde como el sentido precisamente por el miedo,
O sea, pudieron haber El pasado pánico. muchísimas cosas, ¿no? O sea, me comentó que una de las personas que estaban ahí estaba con el teléfono, o sea, mientras el que entró a robar estaba pues tratando de sacar lo más que podía, había una persona con el teléfono. Entonces él dice, o sea, él me platicó que la estaba viendo fijamente y, o sea, él en su mente pensando, o sea, por ella, a lo mejor el que entró a robar, por el miedo de que lo cacharan, pensar. exactamente, pues pudo haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, cómo hay situaciones que te despiertan por completo, como bien lo decía aquí, esta parte, o sea, el estado fisiológico, te dan, él se puso, dice que a él le entró como ese espíritu de impotencia, Claro. de cómo permitir que alguien interrumpa en tu ambiente y se lleve cosas que pues realmente, que al final de cuentas son cosas de valor, pero él me dijo, yo realmente lo que sentí fue impotencia. Y ya quería, en su mente dice que hubo un segundo donde se quería transformar en superhéroe y bueno, ya, esa es otra historia, O sea, ¿no? ya le entra el lado fantasioso, ¿no? El Batman y el superhéroe. Pero, o sea, imagínate, o sea, estás normal y eres parte de una situación que puede alterar tu estado físico. En este caso, imagínate, una persona con un arma se pone nervioso precisamente por el miedo a que lo cachen o a que pase algo. Y pues digo, pudo haber pasado cosas terribles, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó nada. Entonces, pues, o sea, esa es una situación firme de que el miedo te hace a veces hacer cosas involuntarias. O sea, reaccionas de manera natural y normal. Eso es precisamente, Diana, el miedo real. Es uno de los formas de miedo que tenemos. Dice que el miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, como por segundos, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío, ¿no? Ese es un tipo de miedo, el miedo real. Hay otro miedo que se llama miedo irreal. Y el miedo irreal es el que tiene su origen en el pensamiento, que lo padecemos La casi mayoría. todo el mundo, ¿no? El que te da miedo, el imaginario, el distorsionado y el catastrófico. O sea, es el que todos tenemos imaginándonos. Por ejemplo, en parejas decimos, es que él anda con el otro, ¿no? Y se te vuela el cerebro y ya estás imaginando. En el trabajo es que ya quebré y entonces tengo que hacer los negocios y esto, ¿no? Esos son los imaginarios, los que son... Te pones en un escenario de qué pasaría irreal. así, ¿no? Así es. Ajá. Hay otro que se llama un miedo normal, a llegar a la vejez, son cosas que son cotidianas y que van a tener que pasar en algún O sea, momento que de la de vida, cierta manera no podemos que evitar. no podemos evitar. Ajá. Este dice que es el miedo normal, que es aquel que tiene un carácter adaptivo, ¿sí? Adaptativo, perdón. Y se presenta ante un estímulo que puede ser dañado para la persona. O sea, siempre decimos, yo no quiero llegar a viejito así en condiciones que no pueda valerme por... ¿A poco no? Ese es El temor. Ese es un miedo normal. ¿Sale? Sí. O cuando vienes de familias Longevas. con longevas y es que yo voy a llegar a la vejez y yo sé que no voy a poder caminar ya. Hay un miedo que se llama patológico. Ese ya es por química del cerebro. Este ¿No? tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia es el funcionamiento cotidiano, es alto, dice, produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece. Uh-huh. Y a veces también afecta a terceras personas, o sea, con eso de, es que no salgas a la calle porque te pueden atropellar. Es que no puedes, esos son los patológicos. Ya, o sea, imagínate. Es que si dejas al niño el ir a la tienda, te lo van a robar. Y ya, por ejemplo, crean también ese tipo de miedos, crean cuadros de ansiedad, crean hostilidad, o sea, crean ya situaciones ya un poquito más complicadas. Tú dijiste hace ratito algo muy importante. No comas sandía en la noche porque te vas a morir, ¿no? O se te va a dar congestión. Uh-huh. O cuando van al mar, no comas antes de meterte, o no comas antes de meterte al mar. O si vas a entrar al mar, no comas, porque se te puede, o sea, Ajá. son cositas así, ¿no? El miedo físico, Diana, es el miedo del temor a sufrir sensaciones dolorosas, derivadas de un estímulo externo real imaginario. O sea, es el que tú no quieres
decir, por ejemplo, en una operación, ¿no? Cuando tu cerebro ya sabe que te va a doler todo o que puede causarte un dolor más allá del que tú crees que puedes aguantar. Ese es el dolor físico. ¿Cuántos llevamos? 5, ¿no? El real, el imaginario, el patológico y el físico. Hasta ahorita llevamos 5. Diría Diana, chequen ustedes cuáles son los miedos. ¿Cómo es, Diana? ¿Cómo dices? Analícense. Analícense cuál es el miedo que tienen ustedes. Ay, este está buenísimo. ¿Cuál crees que sea, Diana? A ver. El miedo social. Híjole. Es la respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y que piensa que puede ser juzgada por los demás. O sea, es el que te ayuda a hacerte así chiquito ante el mundo. Y fíjate que he conocido personas que generalmente tienen esta tendencia al miedo social. No son buenas, lógicamente, interactuando con la demás gente. Tú tratas, exactamente, son totalmente introvertidas 100%. Entonces, si hay que ir identificando, si hay que irnos conociendo, para que vayamos... identificando, dice Diana. ¿Cómo es? Hay que identificarnos, o sea, hay que ir viendo, haciendo nuestras notitas en qué podemos mejorar, cuál es nuestro miedo, cuál podría ser el miedo que sí podríamos trabajar para poderlo obviamente superar, porque se siente muy bonito superar miedos. ¿Qué vamos a hacer entonces en este momento que tenemos miedo de irnos a un corte comercial? Nos vamos a un corte comercial. Pues nos vamos y regresamos en Radio TV Canaco Digital. En Latidos Veracruz. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros.
Seguimos aquí en Latidos Veracruzanos, Diana. Oye, Diana, hablando de miedos, te voy a explicar algo. Tenemos una feria, Ujú. que es la feria de la Canaco del Buen Fin Del Buen Fin 2021, 2021, que es del 10 al... 16 de noviembre. Así es. Vamos a estar unidos muchos empresarios, comercios, y va a estar en el centro de Veracruz. Imagínate, estar en lo que es el Zócalo, junto a la catedral, Así es. con más de 90 expositores, y de verdad estamos muy, muy emocionadas porque llegue ese momento, porque aparte vamos a conducir desde allá y vamos Así es. a estar... Por eso tenemos que quitarnos el miedo de hacer cosas nuevas y poder probar estar en esta sinergia, en esta integración que tenemos varios empresarios, y que pues obviamente podamos hacer cosas nuevas para poder obtener mejores resultados. Fíjate que yo a veces pienso que, hablando ahorita del miedo, esta parte social las ferias son una puerta abierta a todos esos lugares que nosotros queremos alcanzar como empresas. Te voy a decir por qué, Diana. Porque hay mucha gente que va, que le Sí. interesan los productos. Entonces cuando tú enfrentas esos miedos de le vas a pegar al bolsillo y vas a perder, a lo mejor no tenemos la difusión que es necesaria, pero esos lugares son muy importantes. No lo vean como una pérdida, diría Diana, véanlo como una inversión. Créanme que se abren muchas puertas y sobre todo los conocen muchísimo, mucha gente. Y sobre todo hacer presencia de marca. La presencia de marca es vital, es importante, es algo que siempre tenemos, es una responsabilidad que como empresarios, como dueños de empresa, como microemprendedores, lo que ustedes quieran, Microempresario, es una responsabilidad que debemos de tener con nuestro negocio para que pues lógicamente llegue a más gente. Porque muchas veces pues no maximizamos la importancia de poder plasmar en todos lados o en cada oportunidad que tengamos, plasmar nuestra esencia, porque yo siento que al final de cuentas cada marca tiene parte de la esencia del empresario o del dueño de la empresa. Entonces imagínense, por eso siempre digo imagínense, para que ustedes también, o sea, puedan tener la oportunidad de pedir información aquí en la cámara por todos sus stands. Las medidas son de cada stand 2x2 2x2 y 2x3 y 3x2, para que vayan pensando. Aparte, Todavía tienen el 25% de descuento si te integras con nosotros en esos momentos. Tienen el 25% de descuento. Y, Diana, ¿qué crees? Están súper económicos los stands. Hay precios que radican desde 4,000 hasta 7,000, ¿sí? Y lo más importante, Diana, es que son 6 días, o sea, una semana, así bien ardua de trabajo, que la verdad lo que es el licenciado José Antonio Mendoza, que es el presidente de la Cámara, siempre se ha preocupado mucho por impulsar el comercio veracruzano. Y precisamente por eso se hace, Diana, también. Porque él, en buscando la innovación de muchos empresarios que están en la preocupación y del miedo de que se cierren sus negocios, él busca, ir de la mano con ellos e innovando en cada momento y en cada segundo para que esos miedos puedan irse suavizando y vayan exactamente tornándose un poquito más estables, ¿no? Así es. Así que a la tranquilidad. Vamos a sacudirnos ese miedo que nos puede impedir por hacer cosas diferentes para el beneficio o el pro del desarrollo de nuestros negocios. Y hablando de todo un poco, estabas hablando acerca de los tipos de miedo. Sí, estamos en el miedo. Son 16 miedos, ¿no? Nos quedamos ahorita en el miedo metafísico. ¿Tú vas a decir algo? No, termina con los tipos de miedo. Pero son 16. A ver, ¿cuál es el miedo metafísico? Es un miedo que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociado con patologías como la depresión endógena. Quiere decir que son de las neuronas. Puedes saber más sobre te dicen, ¿no? O sea, el metafísico es cuando realmente hay algo que no te funciona bien dentro de la producción de la dopamina, así es, en tu cerebro, y entonces hace que tu cerebro genere ese miedo. Es que algo así, mira, estaba precisamente leyendo por acá. Es que quién sabe, porque tú y yo estamos conectadas, entonces mientras que yo leo una cosa, tú lees la otra y así nos vamos. Hay, por ejemplo,
el miedo se puede transformar en pánico, un estado que genera una intensa ansiedad en la persona y, como ya hemos dicho antes, el sufrir un ataque de pánico puede desembocar un trastorno de pánico. En todo proceso, la dopamina desempeña un papel fundamental. Sí, cuando te dicen que no produces dopamina, o sea, tus niveles emocionales, Diana, son en picos. Inestables. O sea, tú eres feliz, eres muy feliz. O no produces la dopamina bien y entonces eres triste, te vas muy a la tristeza. Exactamente. No encuentra un equilibrio la dopamina. Sí. Siempre es como que muy, estalla este tipo de emociones. Y fíjate cómo es tan importante conocer en este caso, porque sí, por ejemplo, hay personas que tienen estos trastornos, pánico, ansiedad, angustia, depresión, y muchas veces son estados químicos del cerebro. Así es. Entonces, siempre es importante tener la parte de la asesoría profesional, acercarnos con gente realmente profesional, no con la amiga, o sea, no tanto la amiga, sino la vecina o la prima de un amigo, o sea, siempre tener consultas con gente que realmente es profesional en el área. Así es. Definitivamente es muy importante, muy importante que conozcamos también si padecemos de ese tipo de sintomatías, puede decir, y tener conciencia. Tengamos conciencia que somos muy... Es lo que te decía la vez pasada, cuando alguien no se conoce y sufre de explosión o de enojo en inmediato, no puedes equilibrar esa emoción y entonces estallas, ¿no? Estallas. Y no es posible que cuando nosotros percibimos eso, nos neguemos a lo mejor a hacernos algún estudio. Y es cuando te dicen que tienes la respuesta pero no sabes qué hacer, ¿no? O sea, a ver, si yo me enojo, yo me estallo, yo muero de cólera, no lo puedo controlar. O sea, lo peor del caso es cuando dices, no lo puedo controlar, y es tú sigues en la necio de lo que tienes. No, es que volvemos a lo que platicábamos en un programa pasado. O sea, cuando tu ego está muy grande, no te permites reconocer que tú estás mal. Porque para muchas personas el hecho, eso también es un miedo. O sea, el miedo de reconocer que te estás equivocando también, o sea, es... Que tienes un problema. No, y siempre digo, y no está mal acudir se me vino a la mente la plática que tuvimos con nuestro amigo Juan Carlos Purón, te mandamos un beso. O sea, no está mal tener esta parte de apoyo, o sea, pedir ayuda no está mal. Entonces, el hecho de que tú tengas esta necesidad a lo mejor de ya tornar tu problema con alguien profesional, es signo primero que nada es signo de amor propio, porque te estás preocupando por tu persona, o sea, estás reconociendo que algo no está bien, que constantemente tienes miedo, que constantemente tienes ataques de pánico, o ataques de ira, o ataques de ansiedad, ataques de lo que sea, pero siempre tienes que acudir, exactamente, reconocer primero, ahora sí que, como dicen por ahí... ¿Qué tipo de miedo tienes, no? Exactamente, para saber también qué tipo de ayuda profesional vas a buscar. O sea, no vas a ir con el primo de un amigo, nada. O sea, yo te recomiendo siempre tener ayuda o asesoría profesional, porque al final de cuentas este tipo de ayuda te va a ayudar a tener respuestas más objetivas, no respuestas que tal vez son infundidas por cuestiones sentimentales, ¿no? Porque no es lo mismo preguntarle a un profesional el por qué me está pasando esto y que preguntarle a una amiga, ¿no? O sea, una amiga siempre va... Definitivamente no. Es muy difícil hacer cosas que no debes de hacer. Así es. Entonces, uno debe de saber hasta dónde puedes llegar con una amiga o llegar con un profesional. Por eso la conciencia, siempre se los vamos a decir, la conciencia, siempre hay que ser conscientes para poder reconocer ese tipo de situaciones, ¿vale? Te voy a seguir leyendo que dice el miedo a la incertidumbre. Dice que el miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. O sea, ansiedad. Sí, es como cuando tú dices, yo tengo miedo a que mis hijos no me cuiden de viejita, ¿no? Y vives una incertidumbre que no sabes qué va a pasar. O, por ejemplo, en un negocio ahorita en el tiempo de pandemia, oh my God, cuánta gente con incertidumbre sufrió esta situación. O sea, y seguiré abriendo el negocio, y seguiré adelante, y seguiré invirtiendo. Eso es vivir en incertidumbre, Diana. Entonces, cuando tú vives incertidumbre, no sabes qué hacer. Así es. Y dices, sí lo hago,
sí lo quiero hacer, pero no lo quiero Pero no. hacer, voy a perderlo. Exactamente. Y entonces más cuando vives- sabes que te ha costado tanto, ¿no? O sea, es muy, muy, Tienes muy, muy momentos de difícil. incertidumbre muy, muy difícil. O sigo pagando la renta, pero ¿de a dónde voy a sacar si no vendo? ¿No? Son incertidumbres muy, muy, muy difíciles que uno debe de entender que pasan las cosas por algo. Por algo, exactamente. Se me vino a la mente una vez, una persona me dijo, es que cuando sufrimos de ansiedad es exceso de futuro. Y cuando sufrimos depresión es exceso de pasado. Y sí, o sea, ahorita que te estaba escuchando hablar de la incertidumbre, eso sí es cierto. O sea, cuando tenemos cuadros de ansiedad que son muy feos, para quienes los hayan vivido, pues sí, o sea, realmente la mayoría del tiempo que estamos O sea, en es ansiedad... para quienes lo hayan vivido, ella nunca sufrió No, sí, no, por una supuesto ansiedad. que sí. Por supuesto que sí, o sea, son momentos muy... Hace poco sufriste esa incertidumbre. Son momentos muy complicados porque cuando ya tienes estos cuadros, o sea, te pones a pensar sobre, o sea, demasiado las cosas en el que si va a pasar esto y que no va a pasar el otro y que va a pasar el otro, o sea, realmente es muy, 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 muy complicado tener estos cuadros de ansiedad y también cuando estás en la parte de la depresión. Es que es difícil tomar una decisión en un momento de incertidumbre. Esa es la verdad. O sea, la incertidumbre te trae la parte de inseguridad, como bien lo dice. Así es. Entonces, cuando vives eso, no sabes qué es lo que puedes hacer o lo que tienes que hacer. Arriésgate. El consejo que yo te puedo dar es arriésgate. Sí, tú piensas que sí es arriesgarse, está padre. Mira, tú sabes que soy una persona muy analítica. O sea, yo, por eso a veces me cuesta un poco de trabajo tomar decisiones porque siempre estoy pensando, ¿no? Sí está bien arriesgarse, soy una persona muy poco arriesgada, lo debo de reconocer, pero sí está bien arriesgarse tomando en cuenta o considerando los posibles escenarios en los cuales se puede desarrollar. ¿Estás mejor hoy que antes? Sí, definitivamente sí. ¿Sí? Eso sí lo puedo decir. Pero ojo, si te vas a arriesgar, yo te recomiendo que tengas un plan A, que tengas un plan B o que tengas un plan C. Les va a mandar al plan Z, porque así es ella. Le encanta tener plan para todo. Y yo soy implan, totalmente. O sea, Así es. ella es como que muy futurista y yo soy del otro lado. Vivo el momento. Es algo que siempre hemos dicho y siempre lo vamos a decir. Yo creo que el equilibrio entre ver más allá de la que vive la situación del momento y de las situaciones que están pasando es muy padre porque yo disfruto mucho los momentos. Esa es una realidad. Yo he aprendido a que la vida está a base de momentos y que tienes que disfrutar el hoy, no el mañana, ni el pasado mañana, ni el pasado. Pero, en cuestión laboral, ojo, sí tienes que tener hasta el plan Z, como dice ella. Porque Para todo. los imprevistos suelen Surgen. pasar, ¿no? Así es. O sea, también hay que saber en qué punto ¿En qué momento? vas Claro. a aplicar esa parte de los planes. Por eso hay que ser consciente siempre. Por eso siempre dicen que la gente debe de estar adaptable a los imprevistos. Yo soy muy adaptable a los imprevistos, fíjate. Yo sí me puedo adaptar. Pero hay gente que es totalmente cuadrada y dice, yo no voy a hacer esto porque yo tenía planeado otra cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un imprevisto? Tienes que tomarlo de la mejor forma. Ya el imprevisto ya está, no lo puedes. Ya nada se puede hacer. No tenemos ese manejo del tiempo. es. Pero lo que sí podemos hacer es irnos a un corte comercial. ¿Ya nos vamos tan rápido? Ya nos vamos a un corte comercial Oye, tan pero si rápido. acabamos de entrar a corte. Esto es rapidísimo. Se nos va el tiempo platicando con ustedes. Espero que ustedes también disfruten todo este tiempo con nosotras. Pero nos vamos a un corte comercial y regresamos. ¿En dónde estamos, Diana? En Latidos Veracruzanos por Radio TV Canaco Digital. No se vayan. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca.
salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial, capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal, vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en el ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Seguimos aquí en Latidos Veracruzanos, Diana, de Radio TV Canaco Digital, y con los tipos de miedo. Aguas, ¿eh? Diana tiene sueño, se me hace. No. De verdad, ese tema me gusta mucho. La verdad, son parte de los temas que disfruto hablar, porque siento que como que hay esa parte de poder expresarles, obviamente, la experiencia de mi parte. Y pues bueno, de cierta manera a alguien le puede funcionar, ¿no? Fíjate, Diana, que a veces también nosotros tenemos miedo cuando nos paramos aquí. El primer día, híjole, los nervios. Platícales cómo fueron tus nervios el primer día, Diana. Pues obviamente nunca habíamos hecho esto, entonces el hecho de venirnos aquí a parar con todos ustedes que nos ven, que nos comparten, que nos dan un like, pues obviamente tú dices, nunca lo he hecho, ¿qué va a pasar? Pero bueno, ya varios programas después les puedo decir que es una experiencia muy bonita. Así que si tienen la oportunidad de poder hacer algo nuevo, algún proyecto, que los invitaron esta semana, la semana pasada, ayer, antier, les dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano en tal proyecto, y tú dijiste, ¿pero cómo? Eso es lo que nunca he hecho. Lánzate, te lo juro que te va a ir bien. Me encanta, es que dice la verdad que me encanta cuando se agarren la onda. Bueno, pues uno de esos proyectos que tenemos también, Diana, se llama el entender cómo es el ser humano. A veces no tenemos la información. Todo lo que, a ver, escúchenme por favor, todo lo que les estamos dando son herramientas, ¿sí? Herramientas para que ustedes puedan enfrentar esos miedos y sepan catalogar qué tipo de miedo tienen. O sea, no es nada más el venir y leerles y decirles. No. Todo esto tiene una finalidad. La finalidad es que ustedes lleguen a estar tranquilos y entren no a la zona de confort, ojo, porque acuérdense que si están en la zona de confort no reciben luz, pero sí en la forma de enfrentar los picos que la vida te va dando. ¿Ok? Así es. No les estamos pidiendo que vivan en una nube de
de amor y paz y todo, pero sí que tratemos de tener el control de nuestras reacciones, ¿no? Dice que el complejo de Jonás es otro tipo de miedo. Nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. ¿Ya vieron cómo se habla? Vamos a conocer algo nuevo hoy. Dice que el complejo de Jonás también se conoce como el miedo a alcanzar el éxito. ¡Ah! ¡Guau! Así es. Cuando te digan, ¿tienes complejo de Jonás? Y tú así de, ¡ah, caray! ya sabemos que el complejo de Jonás es el miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge de la psicología humanista en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. Esto viene siendo, Diana, porque no toda la gente se cree capaz de recibir Falta de confianza. lo que es la autoestima. Así es. Entonces, cuando tú tengas miedo a querer hacer algo y pienses que no estás bien y que vas a fallar y que todo este rollo de mala vibra, se podría decir, ustedes sepan que no deben de tener ¿cómo es? Complejo de Jonás. El complejo de Jonás, ¿no? Otro miedo, Diana, es el miedo, ese todo el mundo lo conoce, a ser descubierto. Yo no sé en qué se podría implementar a ser descubierto, pero yo creo que muchos seres humanos sí viven ese tipo de miedo, ¿no? ¿A qué se da miedo que te descubran, Diana? Híjole, no, o sea, ahorita cuando dijiste eso, yo me acordé de cuando éramos chiquitos. Mi abuelita, en la mesa, era una mesa de madera, había como un espacio, un hueco, en la parte de abajo de la mesa de madera era como un hueco, y ahí guardaba su monedero. Y en su monedero tenía varias monedas, ¿no? Entonces, mis hermanos eran los que luego agarraban dinero, y yo decía, no, porque nos va a descubrir. Y luego mi abuelita era una cosa. Y no sé por qué ahorita me remonté a esa parte. Ese fue tu primer, el miedo a ser descubierto. Así es. Que de cierta manera, o sea, mi abuelita sabía, obviamente mi abuelita sabía que le agarrábamos dinero, pero realmente, obviamente ella no decía nada. La verdad, le agarrábamos. Ella se incluyó. Bueno, es que te voy a decir una cosa. Los niños, si no lo llegan a hacer eso, entonces no saben lo que es bueno y es malo. Lo bueno y lo malo. Entonces es una situación normal, ojo, hasta cierto punto también. Una situación normal en un niño que lo haga, ¿sí? No es malo, pero él debe de saber que eso es algo que no debe de hacer. Entonces, por lo regular, debe de ser castigado o puede ser... Claro, nuestro compromiso como padres es obviamente ponerles en contexto de que obviamente si alguien toma lo hiciste, algo, perfecto, ¿no? Pero esto no lo debes de seguir haciendo o no lo debes de seguir. Yo creo que fíjate que, perdón por cambiar de tema, pero esta parte de la responsabilidad que tenemos como padres de familia, si a veces pensamos que solamente es en cierto modo, yo creo que es en muchísimos modos, y yo creo que amerita que toquemos ese tema en otro programa. La responsabilidad como padre de familia. Estaría súper mega bien. La responsabilidad como padres de familia siempre la hemos tocado, Diana, nada más que no entramos en el tema. En detalle, exactamente. O sea, siempre dentro de la estabilidad emocional del ser humano, decimos que basado en eso están los padres. Y es muy importante, Diana, porque de ahí radica el ser humano que puede ser de grande. La personalidad, los miedos, o sea, todas aquellas virtudes, áreas de oportunidad, todo. Sí, pero fíjate, Diana, que el otro miedo, a mí me encanta esto porque vas descubriendo cositas que no, a veces no los tenemos tan fijos. Espérenme, acá estamos. Fíjate, el miedo a ser descubierto, perfecto. Miedo al fracaso, Diana. Yo creo que todos lo hemos enfrentado. Es creo que de los más comunes. Pero pues bueno, a final de cuentas, sin fracaso no hay experiencia, sin experiencia no hay aprendizaje, sin aprendizaje no hay crecimiento. Así que es parte de el fracaso, a final de cuentas nos da de una experiencia transformación.
Y exactamente, nos da la experiencia, o sea, nos da la pauta de obviamente saber o tener el conocimiento y el poder, porque al final de cuentas, como dicen por ahí, el conocimiento da poder, de poder saber realmente hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y qué es lo que podemos cambiar en las estrategias que estamos implementando en cualquier sentido. Llámese trabajo, llámese vida personal, llámese metas de vida, etc. Cualquier tipo de situación. Definitivamente dice aquí, relacionados con las expectativas que tiene una persona. O sea, ese es el miedo al fracaso. ¿Tú qué quieres de la vida y qué es lo que no te está dando la vida? Ese es el miedo al fracaso, Diana. Cuando tú piensas que puedes y puedes y puedes y de plano no puedes y te crees el no hay mejor que yo, ¿no? Toda la gente es prepotente, toda la gente es grosera, y tú eres arriba de lo que sigue del ego, ¿no? O sea, así es el ego, el super mega ego y el extra super mega ego, ¿no? Y el yoyote. Y el yoyote, definitivamente. Ahí entra el yoyote. Uh-huh. El miedo a la soledad, Diana. Ay, Dios, es algo que debemos experimentar. Fíjate cuántos tipos de miedo hay. Hay muchísimos, muchísimos. Digo, yo creo que, o sea, y solamente estamos hablando de los miedos, no de las fobias, que ya las fobias es otro tema totalmente diferente. Aquí está. Dice que la fobia es un miedo patológico que experimentan muchas personas y que requieren tratamiento psicológico para ser superados si son las fobias. Existen muchos tipos de fobias y suelen llamarse también miedos condicionados. ¿Ya ven que sí? Existen las fobias. Condicionados por Tenemos una miedo. situación. Yo creo que fíjate que estos miedos son más fáciles de explicar. Tenemos el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a la soledad es cuando vives en sociedad y piensas que vas a terminar solito, ¿no? El miedo al divorcio. Uy, ¿cuántos no padecemos esa situación? Y cuando lo logramos también es tarde. Sí. Algo que sufre mucha gente adulta es el miedo a la muerte. ¿Tú le tienes miedo a la muerte, Diana? Ahorita que tú me digas, ¿tienes miedo de morir? Tal vez. Siento que conforme he crecido, he tenido como que menos miedo, pero sí debo de confesar que en algún momento sí me agarró mucha ansiedad por morir. Porque pues obviamente nadie sabe a ciencia cierta con la información en la mano qué pasa después de la muerte. Digo, hay diferentes creencias y son respetables todas, pero al final de cuentas nadie ha experimentado esta parte. Entonces, pues precisamente por lo mismo, porque hay demasiada información, pues lógicamente nosotros nos podemos a pensar en el cómo podemos morir, y si morimos de una mala manera, y si morimos... ¿Tú tienes una fobia? Sí, no, o sea, de verdad... O sea, la del miedo a morir en el agua... Sí. Es una fobia. Sí, así es, o sea, por eso o sea, el hecho de estar en una alberca, el hecho de meterme al mar, o sea, representa un miedo terrible. O sea, pero y es algo fíjate, Diana, que mientras que lo vayas haciendo... Ah, sí, claro, por ejemplo, cuando fui a... Le puedes hacer así como los niños, ¿no? Nada más los piecitos primero. No, fíjate que cuando fui a Huatulco el año pasado, fue una experiencia, vaya, digo, lejos de que Huatulco es muy bonito, pero cuando hicimos el snorkel a mar abierto, digo, no estábamos a mar abierto, pero sí estábamos muy retirados de la, ¿cómo se llama? De la playa. Entonces, pues mi corazón, o sea, palpitaba, ¿no? Así como decía hace rato, la parte patológica. La presión aumenta, te agarra mucha ansiedad, mucha emoción, no sé, son sentimientos encontrados. Y el hecho de sentir, o sea, yo llevaba mi chaleco, ¿no? Obviamente, mi chaleco, y te dan acá tus gogles y lo que te hace que puedas respirar. Y ya, pues obviamente el guardavidas o el chico que estaba ahí con nosotros nos explicó cómo era el proceso, ¿no? Entonces, en mi mente sistemática, repasando una y otra vez el proceso, una y otra vez. Se aventaron todos y yo me aventé hasta el último, ¿no? Entonces el chavo me dice, yo voy contigo. Y yo así de, ok. Y ya, estaba yo en el agua, o sea, yo en el agua, sin nadie, porque el chavo no me agarró. O sea, el chavo estaba ahí conmigo, pero el chavo no me estaba agarrando. Entonces todo iba bien. Iba yo respirando. Hasta atrás me emocioné porque estaba lloviendo la naturaleza acuática, los peces, había peces hermosos, arrecifes bonitos, hermosos, todo precioso, hasta que de repente escucho que dicen, Diana, por ahí no. O sea, yo pataleaba y yo estaba bien y en mi mente repasando una y otra vez el proceso de cómo respirar, pero cuando yo escucho, Diana, por ahí no,
hasta me acuerdo y me da como otra vez emoción recordar, porque en ese momento entró un ataque de pánico, porque no sabía yo qué hacer, o sea, era mal, o sea, mis pies estaban flotando totalmente. Entonces yo no sabía qué hacer, aunque yo traía el chaleco, pero inconscientemente mi cuerpo empezó a moverse. Al escuchar que yo estaba yendo hacia una dirección que no era la correcta y no sabía yo qué hacer, me bloqueé por completo. Entonces lo que hizo el chavo fue ir por mí y al final de cuentas me tuvo que sacar porque yo no reaccionaba. O sea, me decía, ponte en modo, no me acuerdo cómo se llama la posición, y yo no reaccionaba, o sea, yo estaba bloqueada totalmente por el pánico. O sea, te paralizaste. El pánico hizo que me paralizara, lógicamente, y lo que hizo el chavo fue sacarme. O sea, sí, me llevó ya se hasta tuvo que aventar definitivamente a jalarte para que pudieras liberar este miedo, ¿no? Porque al final el pánico te agarra pánico de la situación y entonces te quedas inerte y se pueden venir otras cosas diferentes. Exactamente. Pero bueno, pues así como ven, todas las partes de los miedos que tenemos son diferentes y es muy importante enfrentarlos, vivirlos, saber que existen, Diana, porque es muy importante saber que los miedos existen. Sobre todo, Diana, tratar de encontrar cómo los puedes enfrentar, cómo la vida te puede poner ciertas posibilidades de enfrentar todos estos miedos y todas las cosas malas que pueden impedirte llegar a ser feliz. Y es muy padre tener el control de cómo enfrentar estos picos y, como bien lo dije, estas notas musicales a lo largo de tu vida. El tener estas notas musicales que vas en alto y bajo y tratar de tener la sintonía, de poder adaptarte en estas cosas importantísimas que son tu felicidad y tu tristeza, es lo más grande del mundo, Diana. Lo más satisfactorio. Así es, Diana. Y con esto nos estamos ya casi yendo, Diana. Prácticamente, otra vez se nos terminó el tiempo aquí con ustedes, pero el hecho de haber hablado hoy del miedo, espero que haya causado en ustedes una necesidad de autoconocerse, autoanalizarse y de siempre estar, pues lógicamente, conscientes de qué somos, de qué podemos llegar a ser y de tratar de vencer el miedo. Se los prometo que cuando ustedes pasan esa línea, o sea, de sentir miedo a decir, órale, vamos a hacerlo, como cuando, para mí, por eso lo de Huatulco fue, o sea, una situación muy, vamos a llamarlo, que me dejó importante exactamente, porque yo no me meto a más arriba de las piernas en el agua, ¿no? Entonces, te mojas sino de pringuitas. Entonces el hecho de yo estar en el mar, o sea, sin nadie que me estuviera agarrando, o sea, fue muy que al final de cuentas me tuvieron que sacar, pero bueno. Entonces los invito siempre a superarse a sí mismos y superar sus miedos. Superar los miedos y superar todos aquellos obstáculos que se pongan en tu vida. Definitivamente para nosotros es un placer siempre estar con ustedes en Radio TV Canaco Digital, Latidos Veracruzanos, Diana del Barrio, Alejandra Oz. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red.
Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, interior 2A. ¡Te esperamos!